Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber a dónde voy. De pueblos y caminantes. Como le habíamos anticipado, estamos aquí en presencia de Flor y de Lola, que son quienes integran el proyecto Lenguajes del Maíz, que ya tiene algunos años en La Plata, ¿verdad? ¿Cuántos años son, Flor? ¿6? Creo que vamos a cumplir 6 o 7 este año, perdí la cuenta. Y ya con... La cuenta pronto. Yo les conozco hace menos y fue justamente en esta radio donde nos conocimos. ¡Ah! Exactamente. Sí, siendo oyentes de Pueblos y Caminantes. Tal Sí. cual, tal cual. Y en este andar de ustedes por la medicina tradicional, bueno, ya ahora vamos a saber qué significa medicina tradicional, porque también tiene otras acepciones, pero ¿cuándo empezó este caminar? ¿Empezó de este lado o del otro, de la cordillera de los Andes? ¿Cómo quieres que te respondamos, Lila? ¿Te respondemos tipo así como con la información oficial o con la vida de verdad? Con la vida misma. Respondo por nuestros oyentes. Yo me inclino por la verdad. segunda, pero no Sí, sé. nosotros también. Tenía que preguntar igual. Hay que venir desde la otra cordillera, del otro lado de la cordillera, Y del sí. Gualmapu, para reconocer la tonalidad, la musicalidad de ustedes en sus voces. Algo queda, algo queda. ¿Sí? Sí, es que sabes que estas cosas se van dando como misteriosamente. Entonces, igual, sí, todas las personas que están escuchando seguro que van a entender esto, porque como que uno de repente termina en un camino, pero si mira cuándo empezó de una manera que uno no se daba cuenta que era lo que estaba empezando. Entonces, a nosotros se nos dio como la posibilidad de acompañar familiares, o personas como muy queridas, sobre todo familiares, en el momento de partir, de transmutar, y nos salió cantarles, como que fue así. Claro. Y cada historia fue diferente igual, o sea, como que por ahí fue, qué sé yo, las primeras veces acompañando a la misma persona y al resto de los familiares que quedaban, ¿no es cierto? Como en este momento tan excepcional en que no sé, en que estás ahí, como que el tiempo no transcurre de la misma manera. Y también hubieron otros momentos en que estuvimos ahí como en la sala de urgencias también, también en el no tiempo y también cantando. O sea que ustedes acompañan desde una sanación que no es la convencional justamente. ¿Tiene que ver con la palabra? Sí, a full. ¿Con los sonidos? Ujú. Y esos Con sonidos, la presencia bueno, mucho. y esos sonidos están acá, arriba de la mesa, que las estamos viendo, quienes están recibiendo la transmisión por Facebook del programa, verán que hay algunos instrumentos repartidos por la mesa. Pero volviendo a esto de la sanación, cuando nombramos, digo todos, ¿no? En general, medicina tradicional, en realidad estamos diciendo otra cosa, que no es el mismo sentido que le están dando ustedes a la medicina tradicional. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Sí, yo fui derecho. Está bien, está bien.
Para la OMS, la medicina tradicional se refiere a la medicina ancestral y son las prácticas, sean comprobables o no, de los pueblos. Cuando decimos medicina tradicional, nosotros lo estamos poniendo en ese lugar. A veces uno dice medicina tradicional porque va a la farmacia y se toma unas pastillas, y está bien porque es un tipo de medicina y es correcta también. Pero esto se refiere a este tipo de práctica donde nuestra cultura, formas de ejercer esas medicinas, nosotros las conocemos como lenguaje artístico muchas veces. Entiéndase como poesía, danza, música, solo que en esas culturas no hay un goce estético, sino tiene un fin curativo. Es lo que uno entiende cantar, pero no se dice cantar, tiene otra palabra, y ahí empieza todo un desarrollo de que cómo en cada cultura se entiende esa magia, esa magia y ese conjuro, como diría Rodolfo Kusch, ¿cierto? Para referirse al arte en América. Esa unión entre la presencia, el sentir y pisar el territorio, ¿no? Y claro, porque es la medicina de las plantas, es cantarle a los órganos, a las vísceras, es entender eso, y es lindo porque las distintas culturas, en el caso nuestro, que como tú decías, nosotros le decimos sonido palabra, medicina, a esos vocablos que necesitan un cuerpo que las enuncie, pero ese cuerpo que enuncia tiene que tener una práctica, tiene que estar afinado, digámosle así, para que esa palabra tenga poder. Y la persona o las personas que estén en ese proceso de cuidado también deben estar en una disposición de escucha en este caso, ¿cierto? No es como que uno se ponga a cantar en la vereda y la gente que pasa toda, ya se me pasó el dolor de cabeza, ya no me duele la rodilla, etcétera. Hay todo un desarrollo, ¿cierto? Que bueno, en nuestro caso lo hemos ido complementando desde la medicina tradicional china como un gran sustento, algunas cositas pequeñas que hemos podido conocer de las medicinas tradicionales de acá, de la Via Yala, que a veces es mucho más lento y mucho más difícil para uno desde la ciudad conocerla, aunque estén cerca territorialmente, están lejos para nosotros. No se nos cuentan, digámoslo así, a uno que viene de la ciudad. Y como comentábamos recién, con algunos otros aspectos que serían teoría del arte, más decolonial, pero que sí nos permiten ir construyendo como un pensamiento propio, que es lo que a nosotros como Lenguajes del Maíz, junto a Lola, es lo que vamos ejerciendo a través del sonido palabra. Y eso supone toda una formación, ¿no? Porque estos saberes, esta forma de pensar el acompañamiento, de pensar al otro, supone adentrarse en unas múltiples dimensiones, ¿no? Cosmovisiones, una profundidad que es ir hacia el encuentro del otro también. Hay toda una reflexión filosófica, como explicaba recién Flor, que también requiere espacios de formación, de reflexión. Sí, sin duda. No es algo que se da espontáneamente o por alguna sensibilidad especial solamente. Ahí voy llegando a tu pregunta. Yo pregunto ¿dónde? Desde el no saber, claro, y también desde el prejuicio. O sea, el no saber trae prejuicio, por lo tanto es importante desarmarlos, ¿no? Y desde ese lugar les estoy preguntando. Súper interesante la pregunta, sí, súper interesante. Claro, porque sí, o sea, por una parte hay una formación que uno va completando y que no se termina. Como que, qué sé yo, acá nos podemos sentar y podemos empezar, sí, estudié esto, viste, tengo este título de tal, de cual, y uno como que tiene una lista de cosas que se sigue completando y que sin duda que te dan herramientas para tú en el momento en que estás ahí frente a la persona, tomas lo que tienes para poder abordarlo. Pero tal como uno dice, así tal como mencionamos, ese momento en el que estás frente a la persona es como un momento en el que estás tú frente a la persona. Es como el momento de la verdad.
Entonces ahí como que si bien uno siente que necesita títulos o que tal persona tiene más preparación que la otra o que tal, no sé, tal disciplina, ¿viste? Como que la medicina china fuese más o menos, es medicina, no es medicina. Lo que pasa como con esta multiplicidad de cosas que tenemos hoy en día en este mundo tan globalizado, sí, o sea, todo eso está ocurriendo, pero en el momento en el que uno está frente a una persona, está ahí como con la verdad. Y en ese momento uno dispone todos los saberes que tiene y también hay cosas que son de la experiencia de uno que sin duda salen también. Entonces no podría decirte tipo, solo se trata de las cosas que estudiamos o de lo que nos enseñó tal o cual maestro, o solo se trata del superdón, ¿viste? Que me di cuenta que tenía. Y no, creo que es una cuestión al final como bien sincera que uno hace, que es decir, me voy a dedicar a esto y voy a dedicar mi tiempo, mi energía en desarrollar esto. Y en eso uno va encontrando diferentes herramientas. Como te comentaba el Flor, la medicina tradicional china es una, que nos ha formado mucho y que es un campo gigante, lleno de personas, así a través de los tiempos. Sí. Entonces ahí hay un montón. Pero nosotros también tenemos una historia de vida y no es la primera cosa que estudiamos, también traemos un camino anterior y esos caminos también nos nutren. Entonces en eso también está el arte, también está la palabra, como la palabra como el lenguaje, ¿no? Como haber pasado también por estudios del lenguaje, la música misma, la experiencia de emigrar también, qué sé yo, muchas cosas que te van como nutriendo y que te permiten entender, sentir al otro y el poder como interpretar lo que le está pasando. Quería, Flor, agregar algo a lo que decía, a lo que nos explicaba Lola sobre la formación, la capacitación. Claro, está eso, lo celeste. Nosotros se suele hablar de lo celeste humano terrestre. Yo sería como lo celeste, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Lo celeste. Lo humano, uno, como dice Lola, tiene maestros y maestras. Hay gente que a nosotros nos ha enseñado muchísimo en distintos momentos. A Leia en Chile, que nos enseñó que en la mano de uno, humana, no está la sanación de una persona, por ejemplo. Entonces, uno hace todo lo que pueda para que esa persona se conecte con lo que siempre está en movimiento, con la luz, como uno le llame, y lo demás no depende de uno. Y eso a nosotros nos sirvió muchísimo porque así hemos podido acompañar a nuestros seres, a otros seres mascotas me refiero, seres humanos, de confiar y continuar. Y por supuesto que lo terrestre también tiene que ver con estudios universitarios, seguimos estudiando en medicina tradicional china hace 6 años, seguimos estudios acá en Buenos Aires sobre artes combinadas, magíster de género, de lengua, Lola, y así. O sea, hay formación y seguimos en eso, no para nunca. Entonces, la pregunta es, ustedes están en este momento, han podido desarrollar consultas o sesiones, formas de trabajar con acompañamiento a personas que están padeciendo alguna dolencia, o también implica llegar a otros estados. ¿Quiénes les consultan a ustedes? Esa es la pregunta. ¿Quiénes les consultan? ¿Y en qué situaciones? ¿Es correcto hablar de consultas? Sí, una pregunta. Tengo la pregunta de cómo poder armonizar. Nosotros trabajamos con armonizar la salud. Eso se trata. La gran mayoría de las medicinas tradicionales buscan que uno esté sano, que esté sana. Que la frase es ordenar antes que haya desorden. Nosotros en nuestra cultura, y esto es diferente a la antigua, que se suele mencionar esta historia, que es la China antigua, no país actual, sino el mundo oriental antiguo, milenario, se le pagaba al médico de la familia para que mantuviera sana la familia, y se le dejaba de pagar cuando alguien enfermaba. Y ese médico perdía prestigio si es que alguien de la familia enfermaba. Entonces un médico con buen prestigio iba a tener a su cuidado gente sana.
con deterioro de los años, igual todos vamos a transmutar. Tenemos una parte inmortal que volverá a lo eterno y otra parte que volverá a la tierra. Pero ese era el objetivo. En nuestra cultura es diferente. En la cultura occidental. En la cultura que vivimos acá, nosotros somos como un occidente, no somos occidente, para mí occidente Estados Unidos y Europa, ¿cierto? Hegemónico, digamos. Claro, aquí estamos, y eso nos da una oportunidad a nosotros, porque no estamos en el epicentro de esa hegemonía, estamos en el sur. Claro. Y bueno, volviendo a esa pregunta, tenemos la fortuna de que la mayoría de la gente que llega es porque conocen a alguien que nos conoce, tiene confianza en eso, y son personas que muchas veces ya han pasado por el hospital o por el doctor, ya se tomaron las pastillas, digámoslo así, y ya saben que pueden seguir en tratamiento. Lo que nosotros hacemos no afecta a ningún tipo de tratamiento, no lo interrumpe. Y la idea sí es que si funciona, la persona al menos pudiera aliviar alguna carga de medicamento, al menos. Pero son personas que tienen alguna sensibilidad o que buscan o que ya buscaron distintas opciones y dicen, bueno, voy a probar acá. Y generalmente quienes ritman con nosotros, hay un ritmo, ¿cierto?, de cómo hacerlo. Siempre hay algo que sucede. Siempre hay una sanación. Puede que no haya curación o no del todo, o sea, la parte física. Hay cosas que son muy antiguas, hay cosas que ya tienen mucho tiempo, pero siempre hay un salto. Nosotros le digamos sanar, es como pegarse el salto, entender por qué me está ocurriendo esto y bueno, cómo puedo mejorarlo. Claro, ahí hay una integración entre emoción, espíritu y cuerpo, ¿no? ¿Sí? Totalmente. Es que la experiencia humana, cómo vivir la experiencia humana, cómo vivir como tu momento, tu tiempo de encarnar, cómo vivirlo, cómo entender el momento de estar enfermo, que no sé, cómo lo computo, ¿viste? Como estoy enfermo, necesito a alguien que me sane, tengo que ir al médico para que me diga lo que le pasa a mi cuerpo, necesito que me dé pastilla o lo que sea, o que me opere para yo ver si me sano. Es como un lugar que es sufriente, así en la cultura como nosotros la venimos viviendo. Yo crecí así, todos crecimos así, ¿viste? Y tenemos experiencia en la familia también de enfermedad, y es como súper angustiante que alguien esté enfermo y uno no saber qué hacer frente a eso. Entonces, como que ahí uno se ve enfrentado como a una cosa como gigante, que es como, o tengo que estudiar medicina en la universidad, ¿cierto? Y como vivir esa vida, o... ¿viste? Y como que hay como... y sí, como si no, ¿qué hago? Entonces, también quizás en esa como encrucijada es cuando uno como empieza a ver, tal vez preguntarse como qué sería sanarse, qué sería mejorarse, cómo sé que me sané porque ya no me duele lo que me dolía, no me va a volver a doler, capaz que vuelve después de nuevo. Y ahí en todas esas cosas es como que el cuerpo te hablara también, o como que la misma experiencia de vida te hablara y te dijera, bueno, ¿qué quieres hacer tú? ¿Cómo lo vas a vivir esto? Porque al final la perspectiva que tengas tú desde donde vivan las cosas que te pasan son las que hacen la experiencia. Entonces puede traducir en energía también, ¿no? En la capacidad de fortalecer la posibilidad de actuar, de activar, sí, ¿no? Se puede entender así, como en tu propia energía. ¿Cómo tú vas a hacer que vibre tu propia energía? Conocimiento de sí mismo también. Sí, y sobre todo ponerse uno en el lugar, como que tomar el poder de uno y hacerse cargo. Entonces, si uno decide como yo voy a vivir de una manera activa esta experiencia de enfermedad que me toca cruzar, hay muchas cosas que uno puede hacer distintas, entre ellas buscar alguna alternativa como esta que nosotros cultivamos, que es la medicina china. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero tal vez lo más importante es ese cambio de ser protagonista de la vida de uno. Entonces decir, bueno, yo voy a atravesar esta experiencia y la voy a vivir, y a lo mejor ahí veo que puedo vivirla de otra manera, que puedo hacer cambios en la forma en la que estoy viviendo, que puedo tal vez darme cuenta de cosas que me pasaron, que puedo acercarme a perdonar o perdonarme por alguna cosa que no logré elaborar,
Y a lo mejor eso va a repercutir en mi cuerpo físico súper sorprendentemente, en que uno diga, wow, esto se me quitó, o que mutó, o que ya tal vez mis familiares o las personas que están alrededor mío no van a volver a repetir el mismo patrón de pensamiento que yo tuve por años y que me llevó a tener esta enfermedad, quizás. ¿Cómo se relaciona todos estos saberes de la medicina tradicional con este tiempo que está viviendo la naturaleza? Este tiempo que está viviendo ahora la naturaleza, ¿a qué te refieres? A los elementos de la naturaleza, cómo se conjugan con estos saberes de la medicina tradicional. Dale. Entiendo que estos instrumentos que están acá arriba de la mesa tienen que ver también con los ciclos, con los momentos que estamos viviendo, porque cuando pensaba en la llegada de ustedes hoy, pensaba en los tiempos cortos y en los tiempos largos. Digo, estos son saberes que vienen de los tiempos muy antiguos. Y después me planteé, no, pero ¿qué tiempos? ¿Son ciclos? Entonces dije, prefiero no mencionar, pero ahora les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los tiempos, los ciclos de la naturaleza que se pueden ver desde la medicina tradicional, que la cultura occidental no ve, no respeta, no le interesa, ¿no? Vale. Ya, vamos a contestar juntos. Dale. Sí. Voy a partir así como contando como lo primero para entender. Todo lo que existe en la naturaleza desde la perspectiva en la que estamos nosotros está compuesta de todos los elementos. Todos tenemos todo. Todo lo que existe tiene todo. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos agua, madera, fuego, metal, ¿cuál me falta? Tierra. Sí, tenemos como una combinatoria de todos esos elementos. Eso se repite en varias cosmovisiones antiguas. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con el movimiento de la naturaleza, y eso también ocurre en nosotros. Claro. Vamos a hablar, creo que me parece ser específicos con respecto a la medicina tradicional china, claro. Porque las medicinas tradicionales también es un mundo bien amplio. Claro. Un poquito de la pregunta anterior para llegar a esto. La medicina tradicional china dice que tenemos el Chen, que habita acá, en el centro del pecho, y a tu vez cada órgano, que es un tesoro, también tiene el Chen del riñón, el Chen del hígado, etc. Lo que enferma el Chen. El Chen es lo invisible de lo que es el cuerpo. Si enferma el cuerpo, enferma el Chen. Si enferma el Chen, enferma el cuerpo. Lo que hace la acupuntura, la moxibustión, la dígito, es ayudar a que el Chen esté bien. Pero ese Chen, ¿cómo es que está ahí? Bueno, hay una energía, un soplo, no es una energía, es un soplo, un aliento de vida que se llama chi o ki, ¿cierto? Se escribe Q-I. Y eso es invisible. Y cuando se junta con la sangre, arranca la vida. Cuando ese chi no fluye regular, con forma armoniosa en el cuerpo, es como lo que llamamos tiempo de enfermar. Lo que hacen las técnicas tradicionales es ayudar que este chi fluya. Entonces eso es lo que decía Lola con respecto a que uno se da cuenta de cosas. Eso es maravilloso, porque a veces uno le consulta, no, oiga, me duele la rodilla, ya me duele la rodilla, y de repente esa persona empieza a ser a lo mejor más flexible en su vida, entiende cuál es su misión, sabe para dónde quiere ir y le empieza a desinflamar la rodilla. Pero eso no es solo, eso es lo que hace la medicina, te colabora, pero la decisión siempre es personal. No es que me la toma por mí la acupuntura, o la dígito, etcétera, o el sonido. Y con respecto a eso, ¿cómo funciona? ¿Cómo se pone en movimiento? La teoría de los 5 elementos, 5 reinos mutantes: el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal, que se generan unos a otros y se regulan y hay toda una relación. Cada uno de esos tiene órganos y vísceras, riñón, hígado, etcétera. Y tienen distintas correspondencias, tienen colores, tienen sabores, tienen partes del cuerpo, etcétera. Hasta notas musicales. Chan. Que ahí vamos. Allá vamos. Y dentro de eso, todo ese tejido es lo que nos permite, por eso hablábamos del arte. Hacer un arte, pero no con una estética del goce estético, sino con una estética de lo que cuida. Cuidar, curar. La misma raíz, curare, ¿cierto? A eso nos referimos con cuidar. Entonces,
Por eso que podemos tener, como ahora quienes nos ven, unos instrumentitos afinados que ya explicaremos, que dicen intestino delgado, pulmón, sanchao, corazón, o vasijas silbadoras, agua, y de repente nos decimos, hay que trabajar el agua, hay que trabajar el viento, hay que, entre un viento frío, un viento perverso, y la persona quedó ahí con, no sé, con algún tipo de parálisis, por ejemplo. A eso se refiere. Y esas energías están en la naturaleza, y la medicina china las reconoce. Y dice, vaya conforme a la estación. Hay forma de estar en el invierno, en el verano, en el otoño, que son sugerencias. Y nuestra cultura generalmente va en el otro sentido, porque nosotros estamos con el calendario del norte. Exactamente. Puedo seguir, pero no sé hasta dónde. No, lo que creo que todos estamos allí deseando que suenen Bueno. estos instrumentos que ya hace tiempo que teníamos ciertas curiosidades, ¿no? Porque Ahora entiendo por qué eran tantas. ¿Cómo es eso de tantas? No, esto que mencionaba, ¿no? Hay distintas que tiene cada una su función y cada una su afinación a partir de eso, imagino. A ver, cuéntenos. ¿Contamos o tocamos? A mí me interesaría una cosita antes de que empiecen a tocar que tiene que ver con el tema de afinación. ¿Cómo...? Porque ahí también vamos a encontrar una afinación occidental y unas afinaciones que no van a ser occidentales, y quería preguntarles en ese sentido de dónde toman sus referencias para afinar los instrumentos. Bien. Contaremos. Entonces, hay tres emperadores antiguos: el emperador amarillo, el emperador rojo y el emperador blanco, que dan el origen a todo el pensamiento y la medicina y todo el pensamiento oriental. Entre ellos, el emperador amarillo, en conversaciones con su maestro, escribieron el libro Neijin. Salió el Zhou-Wen, el Lin Chu. Y el Zhou-Wen, que es como la parte filosófica de la medicina tradicional china, da como ya se sabía. Eso te está registrado a unos 5.000 años atrás como mínimo, de 5.000 a 7.000 años. Y lo que le cuentan al emperador amarillo, o sea, ya está, hablan de la alta antigüedad, entonces no sabemos desde cuándo viene. Ellos ya sabían de que por cada uno de los reinos, específicamente por cada órgano, riñón, hígado, corazón, vaso páncreas, que lo unen, y pulmón, había una nota. Salió la pentatónica o pentáfona. De ahí, eso quedó en un tipo de escala, pero que no hay registro sonoro. Claro. Hay una persona que se llama Daniel Vallejos, que escribió el libro Acupuntura Musical. Nosotros estudiamos con él en el año 2017. Y él cuenta que el emperador amarillo, en ese libro lo cuenta, Lin Lung, un asesor, se le pidió que encontrara el tono supremo, el tono que de ahí se iba a armar, ¿cierto?, la música. Y cuentan de que encontró lo que sería actualmente un fa sostenido, o lo más parecido al fa sostenido. Ya llegaremos a Bach y por qué sería el fa sostenido o no, ¿cierto?, que encontró. Y después lo fue separando en tercios, ese bambú, de donde tocó esa nota. Y salió fa sostenido, do, sol sostenido, re sostenido, la sostenido. Círculo de quintas para el mundo, claro, acá, de la academia, ¿cierto? Claro. Teclas negras del piano, pero ordenadas de otra manera, claro, ¿cierto? Fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, 3, cuando veo las 3 teclitas negras, y luego do sostenido, re sostenido. La otra, 3 más 2, 5. Hay una pentatónica o pentáfona adentro de esa escala, ya llegaremos a Bach. Entonces cuenta que Lin Lung fue haciendo, desde esa nota, construyendo a su vez 5, una escala, una pentáfona por cada una, y descubrió 12. Ahí va, cada vez a partir de estas notas que vos estás mencionando, de este fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, a partir de cada una de ellas aparece una escala de 5 notas. Exacto. ¿No? Bien. Y hizo 12, las flautas de pan, 12 flautas de pan afinadas en pentáfona. ¿Por qué es importante? Bueno, Lola tiene aquí un ideograma en su remera, porque para la medicina china el ideograma de música, como se escribe música, es prácticamente el mismo que el ideograma de medicina, salvo 2 trazos. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que están unidas, están en la raíz. El sonido y la medicina son parte de la misma raíz, por eso era importante encontrarlo.
De ahí, no sabemos, pero en el barroco, sabemos sí, Pitágoras cuentan que también con una cuerda encontró 12 tonos. Claro. El 12. Información que aparece. Claro. Se sabe que existió esa información, Exacto. pero que tampoco se ha podido terminar de reconstruir. Y sabíamos que no podían haber 12 notas que se pudieran tocar como distintas músicas porque por la cuestión de los armónicas, etcétera, no se podían afinar como hoy día, que había una guitarra, una flauta, un piano. Entonces estábamos en un problema. Hasta que llegó un tiempo en el barroco, se cuenta la historia del arte en el mundo occidental, y con un personaje que se llamó Juan Sebastián Bach. Y Juan Sebastián Bach finalmente dijo, vamos a desafinar esto, ¿cierto? Vamos a desafinarlo de una manera humana, porque eso también lo decía Platón, porque la música de la esfera perfecta no la puede escuchar el humano, el silencio. Y eso también lo dice la medicina china, el sonido de la salud es el silencio. Si el cuerpo no suena, está sano. Cuando suena, algo pasa. Entonces, Juan Sebastián Bach, digámoslo así, como que desafinó para afinar, ¿cierto? Inventa lo que es la escala temperada. Exacto. Y dijo, bueno, y para que me crean, voy a hacer el clavecín bien temperado, voy a hacer preludios y fugas y contrapuntos, y desarrolló 2 libros que hasta el día de hoy son una cosa descomunal, ¿cierto? Y compuso en mayores y menores, ¿cierto? Claro. Utilizando las 12 notas. Lo que dice Vallejos es que la nota más parecida que tocó Linglung fue un fa sostenido, que fue la primera. Que en el caso para que entendamos lo que hoy día estaría ocurriendo es como que es un casi fa sostenido, claro. Naturalmente. Claro. Pero se ordenó en este 12. ¿Pero por qué 12? Me voy a apurar. Tengo que contarlo porque si no va a quedar contado. Es enorme el saber que ustedes tienen. Perdón. Lo voy a tratar de... Es que tengo que contar toda la historia porque si no va a quedar... Son cosas que son importantes entender así de dónde viene. Está muy bien lo que está diciendo. Sí. Bueno. Es que si no pareciera que es cualquier cosa, ¿ves? Entonces es importante que contar. Discúlpenme. No, todo lo contrario. Entonces... Pero ese fa sostenido, ¿a qué nota? Y los números son importantes, es un 12, ¿cierto? Como los 12 meses. Es un 2 más 1, que es 3, que es todo lo que existe. Bien, entonces Juan Sebastián dijo, pero primero vamos a hacer un 7, do, re, mi, fa, sol, la, si, por ejemplo, ¿cierto? El 7. El 6, el máximo de yin, que se aumenta por el 1, que es el 1, la unidad, el todo unido, y hace el 7, que es el retorno. Después del domingo viene el lunes y comienza la semana de nuevo. Pero adentro del 7 hay un 5, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, por ejemplo. Dentro de ese 7, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, o fa, etcétera, de donde cuando lo cuente igual son 7, hay un 5, la escala pentatónica. ¿Cómo llegó Bach a poner la escala pentatónica modo do, pentatónica china modo do? No lo sé. Pero sí sabemos que si yo toco las teclas negras del piano puedo improvisar. Porque las escalas pentatónicas están en África, están en China, están en el mundo andino, está lleno, porque uno puede entrar en ese mundo y no para, es una espiral. Estaban en la antigüedad europea también, incluso. Algo pasa con el 5, ¿cierto? Como el pentagrama o los 5 dedos, etcétera. Entonces, lo que dijo Vallejos, ya para resumir, es que hay una energía nutricia que regula y comanda el cuerpo, y cada órgano y víscera, que son 12, durante el día, lo va a comandar. Y todo nace en la madera, en la primavera, lo que estamos entrando ahora. Entonces, o es hígado o es vasopáncreas. No, es hígado o vesícula biliar. Vesícula biliar. Y la vesícula biliar comanda desde las 11 de la noche a la 1 de la mañana, de la madrugada. Y el hígado de la 1 a las 3 de la madrugada. Entonces, cuando, señores oyentes, señoras, cuando se despierte usted a las 3 de la mañana, diga, uy, algo pasa con mi hígado. No necesariamente físicamente, puede ser energético. Entonces dijo, bueno, pero la vesícula biliar es yang, lo yang no se manifestaba. El fa sostenido debe pertenecer al hígado, porque es madera, pero es yin, lo que ya se materializó. Entonces lo que hizo fue decir, escala, ¿cierto?, cromática, fa sostenido, sol, sol sostenido, etcétera, 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 y corresponde según esta energía nutricia a cada órgano y víscera. Y desde ahí nosotros pedimos a unos luthieres con ciertas especificidades y hicimos la calimba de las 12 órganos y 12 vísceras
que hoy traemos 4 que tienen ciertas características, pero son 12. Bien. Impecable todo lo que dijiste. Sí. Todo la relación y que vinculaste todo. Por eso hablar de los ciclos de la naturaleza y su relación con el hombre, con todo lo vivo, ¿no? Con todos los seres. Así es, así es. Y sobre la utilización, nosotros sí podemos dar cuenta de la utilización de estas calimbas, porque también hasta ahí era pura teoría, ¿ves? Claro. Y es maravilloso lo que sucede. En el momento de la escucha, no sé si lo lograremos acá, porque también hay que tener una disposición, pero bueno, Sí, claro. se puede Intentemos. escuchar. Intentemos. Inténtenlo. Queremos escuchar y sentirlo. Bien. Siempre es bueno, dentro de lo que se pueda, cerrar los ojitos, Sí. es más interesante respirar un poquito y escuchar. Lo hacemos. Continuidad del torrente. Joven misterioso. Continuidad del torrente. Continuidad del torrente. Continuidad del torrente. Continuidad del torrente. Belleza y profundidad. ¿Qué es lo que sonó? ¿A qué convocaban estas dos calimbas? Bueno, aquí teníamos 2 calimbas, ¿cierto? Una de ellas era la calimba metal, que trabaja la energía del pulmón, que sería una energía yin en el cuerpo, ¿no es cierto? Una energía de un órgano, en combinación con la energía del fuego, que en específico tiene que ver con una víscera, que sería el intestino delgado. Cuéntanos, Flor, ¿por qué combinamos metal con fuego acá? Bien. Bueno, lo que hablábamos de sobre sonido, palabra, medicina es lo que activaría, ¿cierto? Vuelvo a Rodolfo Kuch sobre esto de la magia del conjuro, ¿cierto? Anotaciones para una estética de lo americano, y él decía que en la América profunda, el arte, comillas, si uno pudiera hablar de arte, tenía esta intención mágica y se conjuraba. Entonces nosotros desde ahí decimos, bueno, ¿cómo podemos conjurar? Y conjuramos con el sonido, palabra, medicina, que sería un resonador. ¿Qué es un resonador? Un punto de acupuntura, que es una palabra revelada por el cielo al emperador rojo,
y que tiene una traducción alquímica. Se ha hecho un trabajo por José Luis Padilla Corral, un acupunturista también, fundador de la Fundación Neijin, sobre la traducción al castellano, digámoslo así, pero con una traducción buscando que tenga ese poder, esa movilidad energética. Y en particular, el 3 de intestino delgado, en Occidente le pusieron números, abre el canal de Tumay, que es una energía que va por la columna, que es la energía Yuan, es la originaria del cosmos, está en todos los seres. Y el 7 de pulmón, joven misterioso desfiladero, abre la energía del canal de Renmai, que va por adelante, que es la energía Song Chi, energía de nuestros ancestros. El mar del Yang por la espalda, el mar del Yin. Y eso es lo que brevemente buscamos intencionar ahora con la calimba, como decía Lola, de intestino delgado y pulmón. Continuidad del torrente es el nombre de uno de esos resonadores. Ah, sí. Nos vincula con nuestra historia, ¿no? Exacto. Es el poder como hacer entrar estos nombres, estas palabras así en lo sonoro, es una manera de hablarle al cuerpo. Una forma como de buscar que ese lugar que todos tenemos vibre, porque también ponemos agujas nosotros en acupuntura y las agujas funcionan como antenas, entonces se entiende que en esos lugares la energía está moviéndose de una forma especial y uno puede poner un objeto tan chiquitito y efectivamente cuando uno puntura uno ve que la aguja toma la energía y queda como ti, 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 como vibrando. Entonces al nosotros ocupar el sonido, poner atención en esto de las afinaciones y nombrarlos, estamos hablándole al cuerpo a ese lugar específico que vibre también. Sabemos que es tanto el conocimiento o la profundidad del conocimiento y de la cosmovisión que ustedes están tratando de traernos en palabras que quizás no nos alcance el tiempo para tantas cosas que ustedes acá expresan, ¿no? Manifiestan toda esta profundidad. No sé si vamos a llegar. Nos estás cortando. Me estoy diciendo... Gracias por haber venido, chicos. No. Estoy pidiendo disculpas, por un lado, porque por acá se ven otros elementos que son instrumentos, pero también son ceremoniales, guardan espiritualidad, que no sé si a ustedes les parece que se pueden compartir. ¿Qué creen ustedes? Mira, ¿Están sentados arriba de...? Estamos sentados arriba de otros dos. Ya mira, mientras Flor va a traer uno que está súper bonito, les voy a contar a los amigos oyentes que nosotros como Lenguaje del Maíz tenemos este espacio de los acompañamientos, que es todo esto que hemos estado conversando, ¿cierto? Pero también en el hacer hemos ido relacionándonos con los instrumentos y con gente que construye instrumentos con una intención especial, y eso nos llevó a desarrollar una tienda de instrumentos musicales también, a través de la cual nosotros escogemos instrumentos y mandamos a hacer instrumentos y también construimos instrumentos específicos que como que recogen toda esta energía. Y otro, están las calimbas, que son 2 y que están ahí a disposición en nuestra página, cuando quieran la pueden visitar. Y también hay otro hermoso que es un vaso silbador. ¿Podemos escuchar el vaso silbador? Claro. Estamos junto a Lenguajes del Maíz, que nos están haciendo conocer todas estas sonoridades que tienen su espiritualidad, sus saberes. Eso que están escuchando es un vaso silbador. Los amigos que están viendo desde Facebook pueden ahí ver bien cómo se ve este instrumento. Tiene una figurita, ¿no es cierto?, de una personita sentada cuyo nombre es Saramama, que tiene una profunda relación con el maíz, ¿verdad? Ya hablando ya desde estas tierras que nosotros habitamos, de donde venimos, y tiene un vaso abierto frente a ella, como una vasija grande, desde donde nosotros podemos ver el agua. Esa es una diferencia que tenemos con lo que conocemos como vasijas silbadoras también. Existen vasijas y vasos silbadores. Y una vasija nos muestra el agua y nos permite escucharla.
eso en un acompañamiento terapéutico es súper valioso, por ejemplo, para trabajar afecciones al útero o para todo el movimiento del agua. Poder hablarle también al cuerpo, no solamente con elementos que relacionamos más directamente con algo medicinal, sino también con algo sensorial, con algo que el cuerpo pueda reconocer y que pueda volver, digamos, a hacer vibrar ese útero en lo que el útero es, recordando su esencia. Por ejemplo, esa es una forma linda de ocupar un vaso silbador. Y también Flor estaba tocando un cajón peruano, que no es cualquier cajón peruano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un cajón peruano que construimos desde el lenguaje del maíz, en específico desde árbol a lutería. Es un cajón que en su construcción tiene, es una aleación entre la lutería y la terapia floral. Nosotros trajimos desde Chile un conocimiento hermoso que pudimos ahí recoger, que tiene que ver con el sistema de flores de la cordillera de los Andes. Entonces tenemos esencias florales desde el desierto florido y desde el bosque profundo valdiviano, y con esas esencias en el momento de la construcción se juntan los materiales, la madera se impregna de esas esencias y se construye un cajón que se hace para cada persona. El proceso de construcción de ese cajón es todo un proceso personal específico, porque cada cajón tiene un preparado que es solo para la persona que lo pide. Desde el momento que la persona lo pide y durante el tiempo que ese cajón se tarda, hay todo un trabajo energético que se va haciendo con las flores, y al momento de que tiene la persona para recibir su cajón, la persona recibe su instrumento y recibe también su preparado floral. Entonces, a partir de ese día, tiene aproximadamente 21 días, que es lo que dura la botellita, ¿no es cierto?, más o menos, para vibrar en la misma frecuencia que su tambor. Esta entonces es una manera que nosotros hemos ido desarrollando, que encontramos, que nos sale del corazón, de construir un tambor medicina para las personas de estos tiempos, ¿no es cierto?, en este presente, desde lo que somos. Y lo buscan, hasta ahora lo han pedido mujeres que desean un tambor medicina para acompañar a otras personas también. Entonces ahí podemos de alguna forma, bueno, que es la que traemos, ¿no es cierto?, la que tenemos nosotros desde nuestra experiencia, vivir este proceso de relación con un instrumento, en este caso el tambor, como un objeto de poder, que por ahí en otras culturas ancestrales como que eso ya lleva mucho más tiempo. Nosotros como mestizos perdimos esa memoria, esa conexión, pero tenemos también la posibilidad, la responsabilidad, la opción de buscar maneras de conectar otra vez. Entonces, bueno, ahora nosotros hasta ahora venimos trabajando con eso y lo venimos ofreciendo con un montón de amor. Ha sido un proceso muy lindo también vivir eso. Así que ese era el cajón que estaba tocando Flor. Bueno, y ya no. Nos tenemos que ir. No se vayan, pero tenemos que hacer una pausa. No es necesario, Lila, podemos esperar un rato. ¿Sí? Sí, cómo no. Bueno, sigamos charlando. Sigamos entonces. charlando un poquito más. Bueno, y yo Y la tocando verdad también. que quisiera, claro, Liz también lo está pidiendo, que toquen ustedes los dos a la vez. Más poder todavía. Más poder. No poder. Más fuerza. Bueno. ¿Qué sería? Así como una musiquita, así... ¿Cada uno de los cajones que ustedes tienen son únicos? Claro. Tenemos cajones en 2 tamaños distintos, Uh-huh. uno más grande, otro más chiquitito. ¿Sí? El más pequeño tiene la posibilidad de ser también para niños o para alguien que quiera un tambor como para poder transportar, y el otro viene siendo ya como un tambor como más parecido a lo que uno conoce, el Uh-huh. tambor de adulto. Uh-huh. Te propongo que toquemos y podemos combinar los cajones y un poquito, y las calimbas, así como un toquecito con los instrumentos. Así como de improvisación. Sí, Dale. podemos meter resonador si tu Dale, corazón. dale, si mi pregunta era si querían como una canción o querían como una cosa así. Ya, vamos a hacer entonces, bueno, un momento sonoro. Vamos entonces.
centro, centro, centro. Centro del pecho. Centro, centro, centro. Puerta del espíritu. Puerta del espíritu. Torrente supremo. Guapa. Saberes de los pueblos andinos y mapuche también se cruzan en Sonidos Medicina, ¿verdad? Sí, es que como decía Lola, quizás la palabra no es olvidar, la palabra es encontrar. Todos los seres tenemos ancestralidad. Quienes han tenido ancestros por acá, de polaco, españoles, italiano, mapuche, chipío, africanos, no sé. Todos tenemos una ancestralidad y todo eso tiene una raíz, todo retorna a la raíz. Así que esa es la idea. Y eso es, como decía Lola, esa es la idea de esas palabritas que van saliendo que a veces, no siempre ni a toda la gente, conectan de alguna manera. No queremos dejar de mencionar que Lenguajes del Maíz también ofrece cursos de formación en Sonidos Medicina. Para eso tendrían que entrar a la página. Sí, pueden entrar a la página. Nuestra página es www.lenguajesdelmaíz.com y ahí van a encontrar información distinta y hay un botoncito que dice tienda. Y en la tienda están todos los instrumentos y también los servicios y está nuestro curso. Vamos a abrir ahora en agosto el ciclo inicial y justo están abiertas las inscripciones para eso. Así que quien resuene. En septiembre. En septiembre. O sea, está inscrito hoy día, estamos con la primicia. Perdón, disculpe. Hoy día sale la difusión, ya está arriba en la página, quienes quieran comenzar a conocer, a inscribirse. Y hoy día ya por las redes va a salir, es una formación que tiene 9 ciclos, 9 meses, en donde hay un ciclo inicial y un ciclo de profundización, y lo que comienza ahora en septiembre es ese ciclo inicial que dura 2 meses para las personas que trabajen ya con energía, distintas técnicas, medicinas integrativas, holísticas, etcétera, y personas que quieran tener alguna herramienta para cuidar su salud. Y ya los estamos
comprometiendo, Leandro, para que iniciemos el ciclo 2024 con ellos. Nos van a ayudar mucho a encontrar el camino, ¿no? Fortalecer ese camino. No, seguramente va a haber muchas novedades para que ustedes, ¿no es cierto, Liz? Para que nos compartan. Nosotros queremos abrir este espacio, seguir abriendo este espacio de Radio Futura para que ustedes los habiten. Total. De esta forma. Bueno, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Todo Muchas lo que ha gracias, pasado, hermoso. todo lo que ha pasado hoy, se lleva para la reflexión, se lleva para el repensar también muchas cosas. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni mundos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos